Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la entrevista clínica, específicamente en el área de psicología. Es bien importante identificar que independientemente del contexto profesional donde nos ubiquemos nosotros como psicólogos, sobre todo como psicólogos clínicos, ya sea, no sea, por ejemplo, en un hospital, en una prisión, en un centro de rehabilitación, etcétera, y de la misma manera también el paciente si se encuentra en una cama, en una silla de ruedas o simplemente cómodamente sentado, pues la entrevista psicológica es una herramienta esencial y primordial de trabajo. ¿Por qué? Porque es una entrevista que, o más bien la entrevista como herramienta, hace contacto con el paciente. También evalúa sus sentimientos, sus pensamientos y su conducta. Es una herramienta que en pocas palabras ayuda a trascenderla de manera fácil e interpretativa todas las percepciones del contexto y la visión de una situación específica en cada paciente. Es por eso que vale la pena identificar cuál es el papel tanto del psicólogo como del entrevistado. El experto va a ser el psicólogo, mientras que el entrevistado solamente es nuestro paciente. Quien tiene la responsabilidad laboral y profesional es el psicólogo. El entrevistado solamente es quien recibe ayuda y está libre de todas estas responsabilidades. El psicólogo es el que lleva el control, pero de alguna manera el entrevistado está dirigiendo la entrevista. Recordemos que en psicología es bien importante hacer uso del tipo de entrevista semiestructural. Por lo tanto, la entrevista es un proceso de indagación clínica. De cierta manera, es una forma de intervención, como ya lo hemos visto en clases pasadas. Muchas veces desde el primer contacto, aunque sea para obtener información inicial, ya estamos creando cierto impacto en nuestro paciente. Entonces es importante que nosotros como entrevistadores identifiquemos los puntos claves del problema. Es bien importante jerarquizar esos problemas, hacer que el paciente de una u otra forma haga conciencia sobre su problema, que a eso se le llama crear conciencia de enfermedad. Y finalmente necesitamos diseñar estrategias para ayudar en la solución de su conflicto. Vamos a ver dos aspectos muy importantes que suelen darse en la entrevista, que es la transferencia y la contratransferencia. En pocas palabras, estos conceptos son conceptos clásicos de las teorías psicodinámicas, pero que eventualmente son muy utilizados en cualquier tipo de entrevista. ¿Qué es la transferencia? La transferencia no es otra cosa más que la proyección de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte de la persona que está siendo entrevistada hacia nosotros como entrevistadores. La transferencia hasta cierto punto pues es deseable. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir de cierta manera identificar todas las pautas de conductas, sus sentimientos y sus pensamientos que de una u otra manera ha establecido a lo largo de su vida. De cierta manera, con la transferencia, el entrevistado va a aportar aspectos muy importantes de su personalidad, pero también, por ejemplo, vamos a conocer cuáles son sus miedos, sus aspiraciones, de cierta manera que a lo mejor no puede manifestar de forma abierta ni consciente. Entonces, la transferencia hasta cierto punto necesitamos incluso que se haga en el proceso de intervención, como lo es la entrevista. Mientras que la contratransferencia pues es un fenómeno que de cierta manera pues proviene de la agenda inconsciente del entrevistador, vendría siendo lo contrario, todas aquellas actitudes, sentimientos y conductas que nosotros como entrevistadores tenemos hacia el paciente. A diferencia de la transferencia, la contratransferencia pues debemos de evitarla. ¿Por qué? Porque no debe de ser deseable. Aunque debemos evitarla, esta generalmente pues a veces es imposible no poder hacer uso de ella porque pues se nos sale, como quien diría. Pero no es bueno porque hasta cierto punto es negativo para el paciente. Estos son los dos aspectos de transferencia y contratransferencia. Vamos a hablar un poco sobre el entrevistador. Cuando el psicólogo clínico asume el papel de entrevistador, de cierta manera, se convierte él mismo en el instrumento de trabajo. ¿Sí? De cierta manera, su psique entra a ser parte de la relación interpersonal que se está
llevando a cabo. Entonces, es bien importante que también esté consciente de sus riesgos, y sus limitaciones. ¿Por qué? Porque esto puede influir en la entrevista. Debe mantener un equilibrio entre el hecho de ser objetivo, ¿sí?, como observador, pero también debe de tener la sensibilidad humana para poder entender y comprender a esa persona que está solicitando ayuda. El clínico, de cierta manera, pues debe enfrentar sus propios miedos, sí, pero también sus temores, sus aspiraciones y sus deseos, también su propia vida, su salud, su enfermedad, sus propios conflictos o frustraciones. De cierta manera debemos de operar disociados cuando entrevistamos. ¿Qué significa esto? Pues en parte actuando con una identificación proyectiva con el entrevistado, pero también, por otra parte, permaneciendo relativamente ajeno y objetivo, es decir, tener bajo control la situación, solamente observando lo que ocurre en el proceso. Esto es sobre el entrevistador. Mientras que sobre el entrevistado, pues aquí podemos decir que el entrevistado es el paciente, ¿sí? De cierta manera, al ser el paciente, pues se convierte en nuestro objeto de observación y es el sujeto que requiere atención. Cuando la entrevista llegue a ser voluntaria, es decir, que es solicitada por el entrevistado, pues es muy probable que éste tenga cierto grado de introspección, ¿sí? La introspección basado en el hecho de que él se dé cuenta de que algo no anda bien. Cuando esto sucede, cuando es voluntaria, nosotros como entrevistadores pues solemos ser poco directivos, hay mayor participación activa del paciente, ¿sí? De una u otra manera conduce solito a la resolución satisfactoria del proceso. Pero por otro lado también tenemos aquellos pacientes que son referidos de alguna institución. Este tipo de pacientes, pues de cierta manera, van a presentar con frecuencia resistencia a la entrevista, ¿sí? Van a presentar evasión y hasta pueden simular ciertas cosas, es decir, nos pueden mentir. Cuando esto sucede, entonces nosotros como entrevistadores, al contrario de esta, pues necesitamos ser más directivos, intencionados, incluso si es necesario, ¿sí? Debemos de entender o hacerle entender más bien al entrevistador cuáles son las reglas del juego, las metas y de cierta manera pues hasta conducir la entrevista de una forma secuencial para que pueda terminar el proceso. Esto sería todo acerca precisamente de las nociones básicas de la entrevista clínica en psicología.